Este es el podcast de SANS en Alemania, el podcast en donde encontrarás las experiencias de una médico mexicana luchando por un sueño en tierras germanas. Te voy a contar mis vivencias, recomendaciones y un poco más en este viaje llamado vida. Quédate conmigo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es SANS. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Yo sé que me tardé un poco en sacar este nuevo episodio de mi podcast SANS en Alemania, pero la verdad es que tenía muchos proyectos y muchas expectativas respecto a lo que iba a hacer ahora con el podcast. Y bueno, en lo que conseguí el material y financié todo esto, pues me tardé un poquito, pero pues más vale tarde que nunca, ¿no? El día de hoy voy a hablarles de un tema muy interesante y que creo que mucha gente pues lo ha pedido y me ha preguntado igual muchas cosas en las redes sociales. Y qué mejor que darles la información de primera mano, de alguien que ya lo vivió, de alguien que ya pasó por eso y que puedes decirle cómo es hacer un voluntariado en Alemania. Voy a dividir el podcast en dos partes. La primera parte o el primer episodio del podcast, o sea, el número 3, va a tratar sobre los requisitos que se necesitan para hacer un voluntariado y qué es un voluntariado, ¿no? Los tipos que puedes hacer, que no, a partir de qué edad. Todo eso lo voy a tratar en este primer episodio. Y en el cuarto ya me voy a enfocar un poco más a lo que fue mi experiencia como voluntaria aquí en Alemania, ¿no? Si lo recomiendo, si no lo recomiendo, cómo me fue, ya saben, todas esas cosas que son muy importantes, ¿no? Aparte les voy a dar varios tips, así como lo hice en el episodio de Au pair en Alemania, pues ya que hay cosas a considerar antes de tomar la decisión de venirse aquí. No todo hay que hacerlo por la emoción y pues porque uno ya quiere salir de su país, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es un voluntariado? Pues todo el mundo sabemos que es un voluntariado, ¿no? Un voluntariado es hacer un trabajo voluntario, válgame la redundancia, con poca remuneración o nada de remuneración, ¿no? Es un trabajo social en el que te vas a adentrar en algún proyecto social en beneficio, pues, de la comunidad, en este caso de la comunidad alemana. Entonces, ¿en dónde puedes hacer un voluntariado? Hay diferentes lugares en donde se puede hacer. Por ejemplo, se puede hacer en educación y trabajo social, en las quitas, por ejemplo, o sea, los kindergarten, en algunos otros lugares como proyectos de medio ambiente, por ejemplo, Greenpeace. Hay algunos otros proyectos de medio ambiente aquí en Alemania que ofrecen igual plazas de voluntariado. Puedes hacerlo en salud. ¿A qué me refiero con salud? Hospitales, asilos de ancianos y también pues lugares en donde se trabaja con personas con discapacidad y problemas mentales, ¿no? Se puede hacer también en cultura, arte y deporte. Puedes encontrar básicamente en cualquier área que tú busques para hacer un voluntariado. Y realmente no es tan difícil encontrarlo como tal vez se creería, ¿no? ¿Qué tipos de voluntariados hay? Hay dos tipos, el BFD y el FSJ. ¿Cuál es el BFD? Bundesfreiwilligendienst. Y el FSJ es Jugendfreiwilligendienst. ¿Cuál es la diferencia de estos? Voy a nombrar primero el BFD, que es el que yo hice. En el Bundesfreiwilligendienst, con abreviación BFD, no hay límite de edad. Puedes aplicar desde los 15 años
hasta los 60, 70, no hay límite de edad. Cualquiera puede hacer un PFD. Se puede hacer por mucho más tiempo, no solamente un año. Depende mucho de la institución. Hay algunas instituciones que te dicen, ¿sabes qué? Solo puedes hacer máximo 2 años aquí o puedes hacer máximo año y medio. Pero eso ya depende mucho de dónde lo estés haciendo, de tu Arbeitgeber, ¿no? De quién te dé el contrato. Pero si encuentras una persona que le haya gustado mucho tu trabajo y las cosas salen bien, pues es posible que te dejen hasta hacer más de 2 años el voluntariado. ¿Qué se necesita? Un conocimiento mínimo de B1 en alemán. Te piden esto para, pues porque se tiene que tener comunicación con la gente. Básicamente hay pocos voluntarios extranjeros, todavía hay una muy buena cantidad de chicos alemanes que hacen BFD y FSJ. Entonces, pues se tiene que saber un poco de alemán, por lo menos para saber, para que entiendas qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y el trabajo es Vollzeit, o sea, se trabajan 40 horas a la semana porque teóricamente ya eres mayor de edad. El FSJ o Jugendfreiwilligendienst es a partir de los 15 años y hasta los 26. Ahí sí hay un límite de edad. Se puede hacer hasta 18 meses en cualquiera de las instituciones que ya les mencioné y se trabajan menos de 40 horas a la semana. Como se supone que los que están haciéndolo son menores de edad, pues no pueden trabajar tiempo completo. Entonces, a mí me tocó que cuando yo lo estuve haciendo, yo trabajaba de 7:45 de la mañana a 3:45 de la tarde. Entonces, me tocaba media hora de pausa y a un compañero que estaba haciendo FSJ, él hacía 1 hora de pausa. Tienen que trabajar menos horas, aunque, o sea, tienen que tener más tiempo de pausa, pues. ¿Qué se necesita para poder aplicar a un Bundesfreiwilligendienst? Primero, hay que ver, ¿estás en Alemania o estás en tu país? Si estás en Alemania, por ejemplo, acabaste de terminar tu año de au pair, pues es súper fácil. Es muy, muy fácil que encuentres un lugar en donde te acepten para ser voluntario y el trámite es mucho menos complicado que si estás en tu país. Claro. ¿Qué se tiene que hacer? Mandar tu currículum vitae y tu Bewerbung, obviamente todo en alemán. Y pues en el Bewerbung tienes que explicar un poco por qué quieres hacer el voluntariado específicamente en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, yo soy médico y yo apliqué a diferentes hospitales y a diferentes lugares para trabajar con personas con discapacidad, en hospitales, con personas en asilos, etcétera, etcétera, porque pues esa era mi línea, ¿no? Realmente puedes hacerlo en donde tú quieras, pero de preferencia tienes que seguir una línea porque te preguntan cuáles son cuál es tu pensamiento a futuro, ¿no? O sea, qué es lo que quieres hacer después de que termine tu voluntariado, tu año de voluntariado. Bueno, una vez que ya mandaste tus documentos, bueno, tu currículum vitae y tu Bewerbung, tienes que esperar a una respuesta. Los alemanes tienden mucho a responderte por cartas, entonces seguramente te va a llegar una carta diciéndote que ya aceptaron tus documentos y que pues estés en espera, ¿no? En algún momento te van a hablar, en algún momento te van a decir sí o no. A mí me mandaron una carta al poco tiempo y me dijeron nos vamos a comunicar contigo. Estate por favor al pendiente del correo y todo. Y entonces me hablaron para concertar una cita por Skype porque yo no vivía en la misma ciudad en donde iba a hacer el voluntariado, ¿no? Después de que terminé el año de au pair, pues estaba en un lugar un poco más lejos de ahí. Entonces me dijeron, oye, pues podemos hacerte una entrevista por Skype. Y yo,
Estaba muerta de miedo, debo de decirles, amigos míos. ¿Por qué? Porque no sabía hablar casi alemán. Ya les había contado en mi experiencia de au pair que casi no aprendí alemán porque estaba con una familia mexicana. Entonces, imagínense, que apenas si podía entender algunas cosas. Ya tenía el certificado B1 que pues que me lo pedían, pero tenía el certificado, ¿no? Realmente si podía o no hablar, no lo sabía. Y la verdad es que no podía hablar muy bien. Entonces un amigo me ayudó en la entrevista y él literalmente estaba detrás del teléfono del iPad cuando estaba haciendo la entrevista y él me ponía así como unas palabras clave para que yo le respondiera. Y bueno, afortunadamente pues me aceptaron después de esa pequeña entrevista y estrendosa entrevista. Y me invitaron a hacer un día de hospitación. Aquí se le llama hospitación, que es cuando vas a conocer el lugar, te invitan a que conozcas a la gente que trabaja ahí, que veas más o menos cuáles van a ser tus actividades como voluntario. Te explican todo, sí te muestran todo el lugar y así, pues ahí tú puedes ver si realmente te gusta el lugar, si cumple las expectativas que tú tienes, ¿no? Es importante esto. Más al rato voy a decirles por qué, ¿no? Después de hacer la hospitación y si todo sale muy bien, si tu Arbeitgeber está contento con tu desenvolvimiento, con el interés que mostraste y a ti también te gusta, pues se firma el contrato. Pero en el contrato hay que estar pues muy al pendiente de algunas cosas. Ahorita voy a explicar por qué. Primero voy a decir cuándo se puede iniciar a hacer un voluntariado. Hay unas fechas en específico que son como que el periodo de invierno que inicia el 1 de marzo y el de verano que inicia el 1 de agosto. Pero realmente te pueden aceptar en cualquier fecha del año. Yo terminé mi voluntariado el 30 de abril y yo tenía básicamente que iniciar ya en mayo con el voluntariado porque si no, pues no podía quedarme en Alemania. Entonces yo le platiqué esta situación a mi jefe. Le dije, mire, es que pues yo acabo de terminar mi año de au pair y me gustaría empezar a hacer el voluntariado ya por la cuestión de la visa, ¿no? O sea, si no tiene ningún inconveniente, podría empezar cuando usted me diga, o sea, inmediatamente si es posible. Y la verdad es que se portó súper buena onda y me dijo, sí, sí, no hay ningún problema, voy a platicarlo, espérame tantito. Y eh, me habló nuevamente y me dijo, sí, sí, no hay ningún problema, puedes iniciar con nosotros. Creo que inicié el 5 de mayo y pues por pocos días no hay problema, ¿no? Te dan como, pues no dice nada el Ausländerbehörde. Entonces, pues porque saben que ya tienes un contrato que vas a iniciar a trabajar, ¿no? Entonces, por esa parte no hubo ningún problema. Se firma el contrato, llevé todos esos documentos a la Ausländerbehörde. Ahí pagué la visa, que pues cuesta 99 euros, casi 100 euros más que nada. Te piden 2 fotografías biométricas, eh, el contrato y creo que es lo único que te piden, no te piden más. Cuando estás aquí en Alemania, les digo, el papeleo es bastante fácil, ¿no? No es tan complicado como si estuvieras en tu país de origen. Ahora bien, ¿qué se necesita para tramitar un voluntariado desde tu país? Primero tienes que tener tu pasaporte vigente, ¿no? Y tienes que llevar tus copias a tu consulado más cercano. Tienes que llenar unos formularios del visado nacional que se encuentran en la página de tu consulado y puedes bajarlos, los firmas, o sea, tienes que leerlos, firmarlos y eso lo llevas ya lleno. 2 fotografías biométricas, tienes que hacer tu carta de motivación y las intenciones profesionales que tienes al terminar tu voluntariado. Era lo que les decía, no tenía las palabras exactas hace un momento, pero es eso.
tu currículum vitae, todo es la carta de motivación y tu currículum tienen que ir traducidos a alemán, no los vayas a llevar en español. Obviamente el contrato, porque tú ya tuviste que haber buscado un lugar en donde hacer el voluntariado. Entonces, no importa que no estés en Alemania, tal vez pueden hacer la entrevista por Skype y si todo sale bien, ellos muchas veces te pueden enviar el contrato y ellos te mandan el contrato original firmado, lo firmas tú en tu país y llevas toda esa documentación al consulado. ¿Qué tiene que traer especificado el inicio y la duración del año de voluntariado? Hay opción a que tú puedas hacer un Verlängerung, que puedas hacer una extensión del tiempo, pero eso ya lo tienes que hacer una vez estando en Alemania. Tienes que especificar el lugar de trabajo, la remuneración, el alojamiento, los seguros sociales. Tienes que llevar un certificado de alemán, por lo menos tienes que tener un... según lo que yo sé y lo que a mí me pidieron fue B1, pero he tenido alguna... Me han dicho que con A2 en algunos lugares te aceptan, pero no se los aseguro. Mejor estudien hasta B1 para que los acepten. Tienes que tener un seguro médico de viaje que cubra, si no mal recuerdo, creo que son 30.000 euros. Ajá, 30.000 euros para los estados Schengen. Esa es la cobertura mínima que tiene que tener el seguro médico de viaje que tienes que llevar en ese momento. Porque después ya el voluntariado, tu Arbeitgeber o el lugar en donde haces el voluntariado, te dan otro seguro de vida, ¿no? ¿Cuánto tarda en hacerse ese proceso si estás en tu país? Más o menos de 8 a 10 semanas. ¿Cuánto cuesta? Un promedio entre 75 y 100 euros. Y pues tienes que hacer todo este trámite en el consulado alemán de tu país. En México pues ahí creo que está en la colonia Roma. La verdad es que no me acuerdo bien. Bueno, ahora sí les voy a pedir que pongan atención en esto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tengo que considerar antes de tomar la decisión de hacer un voluntariado en tal lugar? Primeramente, la ubicación. ¿Por qué la ubicación? Puede que estés viviendo en una ciudad y tal vez el lugar en donde vayas a hacer el voluntariado esté en el pueblito más recóndito de Sachsen o de Lübeck, no sé, que esté en un pueblito, el pueblito del pueblito. Y pues quieras o no, eso es un poco complicado como extranjero. ¿Por qué? Porque ya lo había mencionado anteriormente en el otro episodio de Au pair en Alemania, pero el cambio es duro y los pueblitos aquí en Alemania muchas veces tienen solamente lo necesario. O sea, no vas a encontrar muchas actividades recreativas y por lo regular no hay muchos extranjeros viviendo tampoco ahí. No es un mal lugar para vivir, no, pero puedes aburrirte mucho. Se los digo por experiencia. Yo vivía en el pueblito del pueblito, entonces era un poco aburrido, un poco bastante aburrido. ¿Cuánto te pueden pagar en un voluntariado? El pago puede ir desde los 150 euros hasta los 600, ¿no? Tal vez habrá lugares que te ofrezcan un poco más, pero teóricamente no pueden darte más de 450 euros mensuales, o sea, no pueden mandarte a tu cuenta más de 450 euros mensuales. Te van a ofrecer un seguro médico, vas a tener que hacer 30 días de seminarios, en muchas ocasiones te ofrecen vivienda y alimentación. Por eso les digo que, por eso hice un poco de hincapié en que no te pueden dar más de 450 euros mensuales. ¿Por qué? Porque supongamos que te pagan 600 euros mensuales, ¿no? Entonces, 450 son para ti
los otros 200, no sé, 150 euros que quedan, los toman para pagar la vivienda, ¿no? Probablemente la BG en donde vas a vivir. Y teóricamente tú te estás pagando tu estancia ahí, pero pues lo quitan es como si quitara un impuesto o así, ¿no? Entonces, eso está bien. Eso es como a mí me tocó hacerlo, pero hay lugares en los que les ofrecen un lugar donde dormir, pero aparte la pagas muy mala. Yo tenía una compañera de seminarios que estaba haciendo un voluntariado cerca de Hamburgo, y a ella le pagaban 150 euros mensuales, sin alimentación, solamente con vivienda. Y yo le decía, es que ¿cómo vives? O sea, ¿te alcanzan 150 euros mensuales para comprar comida? Y me decía que pues a veces agarraba el pan porque ella estaba cuidando a viejitos, entonces a veces agarraba un poco de la comida de ellos, que no se puede hacer, ¿no? Pero pues imagínense, 150 euros es nada prácticamente. Para vivir un mes es casi una grosería. Los seminarios. Los días de seminarios son así. Tienes una semana, 4 veces al año tú vas a tener que irte una semana como de vacaciones pagadas, ¿no? Te van a mandar a un lugar recóndito, puede ser un lugar a las afueras de la ciudad, en otra ciudad, y todo te lo va a financiar el voluntariado, incluso hasta los pasajes. Si tú tienes que comprar pasajes de tren para ir allá, de ida y vuelta, te dan el dinero, te regresan ese dinero. Te pagan vivienda, alimentación. Lo que sí es que tienes que estar todos los días en esos seminarios, y a veces pueden ser un poco tediosos. Si eres una persona que si eres de la chaviza que tiene 18, 19 años, probablemente lo disfrutes. Pero si eres más grande, o como fue en mi caso, que yo ya era más grande, la verdad es que me aburría mucho porque estaba con chavos, ¿no? O sea, 19, 18, 17 años, y yo era la Oma ahí que tenía 27 años. Entonces, imagínense. O 28, creo que ya tenía 28 años. Bueno, de todos modos era la Oma ahí, ¿no? Entonces, no digo que sean aburridos, realmente hacíamos muchas actividades divertidas, pero llega un momento en que, o sea, tienes que estar ahí desde las 8 de la mañana, creo, hasta las 5 de la tarde. Entonces, llega un momento en el que, aunque ya hayas comido, como que ya es todo así medio aburrido. Pero vale la pena. Ya les contaré en lo de mi experiencia, les voy a contar cómo fue todo eso. Bueno, prácticamente esa es la cuestión burocrática y lo que se tiene que saber cuando se quiere hacer un voluntariado aquí en Alemania. Esta parte es un poco tediosa de escuchar, yo lo sé, pero bueno, no se desanimen. La segunda parte voy a contar cómo me fue, qué hice, qué no hice, si me gustó, en dónde hice el voluntariado. Todas esas cosas las van a encontrar en el cuarto episodio de este podcast. Espero que les guste. Muchas gracias por haberme acompañado. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna información nueva, por favor también escríbanla ahí abajito de la cajita de comentarios. Y si no, pues también pueden mandármelo personalmente para que yo agregue algo de información después, ¿no? Porque probablemente la información cambia de un día a otro y tal vez haya dicho algo incorrecto, ¿no? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por ser parte de este nuevo proyecto que me emociona mucho. Bueno, ¿qué más puedo decirles? Que tengan una muy bonita noche. Yo me despido. Chau, chau, chau. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por haberte quedado a escuchar mis locuras. Nos vemos
En el siguiente episodio de Sans en Alemania, me despido de ustedes con un Tschüss muy afectuoso, un Bis gleich lleno de amor. Auf Wiedersehen.